Dos comentarios, uno para ahondar un poquito un concepto que Raúl acaba de mencionar acerca de la diversidad genética y lo que involucra eso en cuanto a la eficiencia de los fármacos. Hay un estudio que no está debidamente publicado y que las farmacéuticas no les gusta que sea llevado al aire, en el cual se probó que aproximadamente un 25% de las personas es lo que se llama non-respondent, que no responden a ninguna terapia. Y eso simplemente es por diversidad genética. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 pacientes y les doy un antipirético como la aspirina, 25 de ellos no va a funcionar, en promedio. Y así funciona con cualquier fármaco, con cualquier abordaje terapéutico. Es de esperarse que con terapia celular suceda algo similar. Entonces, es un concepto para que lo tengan en cuenta. Esta charla no estaba prevista, estaba en el programa la doctora Milagros Sánchez, la cual tuvo desafortunadamente un problema logístico en su llegada a El Salvador, por lo cual me tomé la libertad de hablarles un poco de un tema que he venido trabajando desde hace 4 años, desde que estaba en Cleveland, ahora en Miami, y es entender cuál es el posible rol que tienen esas células actuando como pericitos en la médula ósea, controlando la entrada de células de cáncer circulantes a la médula ósea y generar, por lo tanto, metástasis óseas. Esto es un tema totalmente preclínico, voy a mostrar resultados in vitro, in vivo en modelos animales, pero esto es un punto de partida que nos está dando el grupo del profesor Arnold Kaplan y ahora en Miami, nos está dando el punto de partida para pensar en abordajes terapéuticos, para prevenir la formación de metástasis en pacientes con cáncer de seno, melanoma, cáncer de próstata, etc. Entonces voy a hablar un poquito acerca del cáncer metastásico y su rol en las MSIs, regulándolo desde el nicho perivascular. Esto es un trabajo que está publicado en el International Journal of Cancer de este año, de agosto de este año. Pueden verlo si quieren el trabajo completo. Y lo que básicamente queremos en este momento es determinar estas MSIs, que son pericitos, cuál es su rol que tienen en la extravasación de células de cáncer. Para entrar un poquito en materia, es absolutamente conocido que durante la formación de un tumor primario, aquí lo tenemos, cualquiera que sea su categoría, hay un reclutamiento activo de células derivadas de la médula ósea. Estos, por ejemplo, bone marrow mesenchymal stem cells. Ellas son reclutadas gracias a gradientes químicos que expresan las células tumorales. Ellas viajan con el torrente sanguíneo y llegan y se establecen aquí en el tumor primario. Todo está publicado y está totalmente referenciado. Y ellas se establecen como un grupo celular que se llama los TAFs, Tumor Associated Fibroblasts. Es un fibroblasto asociado al tumor. Y no es de sorprenderse que se asocian como células perivasculares, como lo hablábamos ayer. Pero ¿qué sucede? La otra vía, la contravía, no se conoce muy bien. ¿Qué pasa con estas células tumorales que escapan del tumor primario y que llegan al órgano blanco? Bueno, durante el proceso de intravasación es conocido que el cubrimiento pericítico deficiente promueve la intravasación de células de cáncer. Y eso es un trabajo pionero el doctor Christer Betscholz en el Instituto Karolinska, con el cual tuve el honor de colaborar durante estos 3 años. En términos de intercambio de ideas y intercambio de reactivos. Pero, ¿qué sucede en el órgano blanco directamente? No se sabe. Y esto es toda una teoría nueva que está surgiendo, en el cual el cáncer como tal, ya no solamente lo más relevante es la inestabilidad genética que tiene esa célula cancerosa, cómo mutó y cuál es su agresividad, cuál es su arreglo genético que lo hace propensa a invadir otros órganos blancos, sino también el órgano blanco como tal, la microestructura del órgano blanco es absolutamente esencial, lo que se llama el microambiente tumoral, y en este caso el microambiente del órgano receptor. Es absolutamente conocido que gracias al pobre cubrimiento de músculos lisos y pericitos y el estado de remodelación vascular constante, los vasos sanguíneos en un tumor primario son tortuosos y son permeables con aperturas endoteliales, ¿de acuerdo? Y lo que les comenté ahora, el profesor Betscholz en Suecia logró determinar que la pérdida pericitaria aumenta dramáticamente la propensidad de diseminación hematógena de estas células cancerosas. Y están publicados en múltiples artículos en journals de muy alta categoría, como el Journal of Clinical Investigation, JCI, etc. Entonces, finalmente, eso es lo que teníamos en la mano. Teníamos que
Los pericitos controlan de cierta forma la entrada de células cancerosas del tumor primario al torrente vascular, al torrente sanguíneo. Listo. ¿Qué sucede en el hueso? ¿Cuál es la contrapartida en el hueso? Lo que se tenía, y esto es una fotografía de Nature Reviews Cancer del 2009, el profesor Joan Massagué, director del programa de cáncer del Sloan Kettering en Nueva York, probablemente una de las personas que más sabe en el mundo sobre cáncer, específicamente cáncer en hueso. Él habla que una vez la célula cancerosa está entrando, está circulando, llamémosla cáncer de seno o melanoma o próstata, está viajando por el torrente sanguíneo, penetra a través del endotelio vascular, penetra el parénquima del tejido. Y lo que dicen ellos es que hay una asociación inmediata con células estromales del nicho en la médula ósea. Recuerden, 2009. Todavía no habíamos hablado de MSIs como pericitos, sino se tenían ahí como en remojo, no sabemos dónde están, pero están. Y esa asociación física, que la tenemos aquí, gracias a diferentes mecanismos moleculares, se asocian la célula de cáncer con la célula residente local estromal. Esta va a determinar el futuro de la metástasis. Normalmente lo que sucede es que se asocian y esta célula cancerosa queda en un estado quiescente, lo que se llama un estado dormant, por muchos años. De hecho, pacientes, y esto desafortunadamente no son buenas noticias para pacientes con cáncer de seno, cuando el cáncer de seno se identifica por primera vez, se diagnostica, muchos años antes ya ha habido siembras en huesos que están dormidas. Pero una vez sucede un fenómeno que se llama el switch angiogénico, estas células cancerosas que están residiendo como hibernando en la médula ósea, se despiertan y empiezan a crecer y forman lo que se llama una macrometástasis osteolítica. ¿Pero qué sucede? Esta interacción, según Joan Massagué en Nueva York, era acá. Nos empezamos a decir, momento. Las MSIs empezamos a descubrir que están son perivasculares. Entonces creemos que esta asociación no sucede acá, sino sucede aquí, en lo que se llama el aspecto abluminal de los vasos sanguíneos. Esa es la hipótesis de trabajo, que el MSI pericito estaba acá, se asocia con la célula de cáncer y esa asociación célula-célula hace que la célula de cáncer penetre adentro. Pero ¿cómo testear esto? Muy difícil, ¿cierto? Pues una de las formas sería teniendo un modelo en el cual no hubiera pericitos, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente vengo a traer un concepto importante para que nos hace el soporte de por qué usamos el modelo que usamos. Durante la formación de vasos sanguíneos, esto que se llama el tip cell, que es una célula endotelial en crecimiento, el vaso sanguíneo que está creciendo, secreta una molécula que se llama PDGFB, el factor de crecimiento derivado de plaquetas tipo B. Ese PDGFB tiene al final de la proteína, tiene una secuencia de 20 aminoácidos que se llama el motivo de retención. Y lo que hace es que hace que el PDGFB se quede retenido en esta matriz alrededor de los vasos sanguíneos, que es rica en un protoglicano que se llama heparansulfato. Entonces hay una retención física del PDGF. Eso va a hacer genere gradientes hacia afuera, hacia la periferia del vaso sanguíneo, reclutando progenitores de pericitos que se van a adosar acá y gracias a moléculas como las angiopoietinas, TIE2, MMPs, HSPGs, NCAMs, etcétera, se empiezan a diferenciar en pericitos. Entonces PDGF es supremamente importante para el reclutamiento de pericitos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, pues usemos un ratón transgénico que sea knockout para PDGF, ¿cierto? Si no hay PDGF no va a haber reclutamiento. Pues resulta que el problema es que estos ratones son embriónicamente letales, no sobreviven, porque hay un marcado fenotipo que los hace inviables en la ausencia de PDGF durante el desarrollo. Entonces Kritzer-Belsot lo que hizo fue diseñó un nuevo ratón que se llama PDGF-RET, en el cual hizo un knockout del PDGF para que no tuviera ese motivo de retención. Entonces el PDGF está perfectamente localizado, existe, pero no se retiene alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Sale y se difuye, no genera ese gradiente y entonces por lo tanto no recluta células perivasculares alrededor de los vasos sanguíneos. Y eso es lo que vemos, los vasos sanguíneos denudados de pericitos. Se llama un PDGF-RET. Y esto es un ejemplo de una de sus publicaciones en JCI, en el cual, como ven, a diferencia de este vaso sanguíneo rojo por la tinción de pica en CD31,
Y estas estructuras verdes, tipificadas con NG2, que es un marcador para células perivasculares, ven que está perfectamente adosado. Estos son los pericitos alrededor de este vaso sanguíneo. En este modelo vemos que están más o menos unos 400, 500 micras de distancia del vaso sanguíneo. Entonces no existían, o era un cubrimiento deficiente. A estos tomamos todos estos fenotipos y les inyectamos células de cáncer osteotrópicas intraarterialmente, evaluando las metástasis esqueléticas. Este era el modelo que usamos para testear si lo que estábamos hablando era correcto o no correcto. ¿Y qué modelo de cáncer usamos? Melanoma, que melanoma es un cáncer que busca mucho el tejido óseo. De hecho, pacientes con melanoma es la línea más frecuente de metástasis es el hueso y desafortunadamente que genera mucha morbilidad. Y estas células son células de melanoma murinas que se llaman B16F10, colonizan el hueso rápidamente. Y lo que hicimos fue manejarlas genéticamente y les introducimos unos marcadores para hacerle seguimiento. Básicamente luciferasa a través de una técnica que se llama bioluminiscencia, que se las voy a mostrar en un segundo. ¿Qué es esto? Bioluminiscencia simplemente es que le damos luciferina y la luciferasa, que es una enzima que está dentro de la célula, artificialmente introducida, convierte la luciferina en luz. Simplemente rayos de fotones de luz. Y un aparato que se llama el aparato de bioluminiscencia capta esos fotones y los transfiere en imágenes de colores, diciendo a nosotros, ahí hay una señal. Y si hay un color entre más rojo, más alto, va a decir, ahí está la célula que estamos buscando. Es la forma como las hemos trazado a las células para ver dónde llegan. Lo que vemos a los 15 minutos es que todos estos ratones obviamente están colonizados por células, que se les inyectó intraarterialmente, células de cáncer marcadas. Lo que sucede al día 3, empiezan a generar focos metastásicos en las rodillas y en la columna. Igual, independiente, hasta el día 3 todo parecía completamente normal. Pero mira lo que sucedió al día 12. Esta desapareció. Este es el mismo ratón. Este foco metastásico en la rodilla desapareció completamente. Y aunque hay focos metastásicos, mira la diferencia con los controles. El control está completamente invadido todo el esqueleto de metástasis de melanoma. Después veíamos, por ejemplo, esta imagen en el knockout que decía, ¿esto de dónde vendrá? Porque eso es una imagen bidimensional. Lo que hicimos fue una disección, y lo que vimos es que todas las señales que venían de ese ratón en la espalda no venían de las vértebras, sino venían de las glándulas adrenales, que son un sitio muy rico donde hay invasión por melanoma. Todo está perfectamente cuantificado, analizado estadísticamente. Si ven acá en el knockout, en la columna no hay nada, mientras que la columna de este ratón control está lleno de metástasis. Clínicamente estos ratones se ven muy diferentes. Este es un ratón knockout que se ve perfectamente sano, a pesar de que está colonizado con células de cáncer, mientras estos heterocigotos se ven muy comprometidos clínicamente, y así se vería eventualmente un paciente en el futuro. Entonces esto nos daba la esperanza de que esta modificación, la ausencia de pericitos, hizo que esas células de cáncer les quedara mucho más difícil penetrar el hueso. ¿Listo? Las disecciones mostramos lo mismo, estos cráneos están limpios, mientras que están completamente invadidos de melanoma, escápulas lo mismo, las columnas exactamente lo mismo. Miren este comportamiento de invasión multinivel en todas partes, mientras aquí están respetadas todas las columnas, las piernas lo mismo, hay una osteolisis marcadísima, como se ve a través de este CT scan de reconstrucción tridimensional, etcétera. Después nos preguntaban los del NIH, cuando estaban buscando financiar este proyecto, dicen, bueno, pero esto es específico para el melanoma, específico para el hueso, ¿qué es lo que está pasando? ¿O está todo el ratón comprometido, todo el ratón libre de metástasis? Pero lo que vimos es que las glándulas adrenales, los pulmones y el cerebro están igualmente invadidos por melanoma, en los controles y en los ratones de trabajo, excepto el hígado. Entonces, tanto el hueso como el hígado, en estos ratones que no tienen pericitos, están respetados. A las células de cáncer les queda muy, muy difícil entrar y invadir estos órganos. Entonces empezamos a pensar, ¿hay algo estructural en el hígado y en el tejido esquelético que hace que cuando no hay pericitos, las células de cáncer les quede imposible hacer una metástasis? Empezamos a buscar un poquito los mecanismos y a tratar de entender cómo.
Estos son análisis histológicos en los que vimos, esto es un sinusoide dentro de la médula ósea y vemos estas células de cáncer de melanoma que son melanina positiva alrededor, pero no pueden seguir más allá. Les queda imposible penetrar todo el tejido, a diferencia de lo que sucede en el control, en el cual vemos alrededor del vaso sanguíneo lleno de melanoma, pero todo esto alrededor completamente colonizado con unos tumores secundarios enormes dentro de los huesos. Lo mismo sucede en el hígado, exactamente lo mismo. Unas lesiones tumorales enormes y aquí está completamente respetado, los sinusoides completamente respetados en este ratón. Y empezamos a ver que efectivamente la hipótesis de trabajo que teníamos podría ser cierta. En este análisis con inmunofluorescencia para CD146, que es un marcador típico de pericitos, vimos que esta célula de cáncer, que la identificamos por la presencia de melanina, está en el mismo plano y asociada con esta rosada, que es positiva para CD146. O sea, están al menos muy cerca, se están tocando al menos ellas. Lo mismo en este ejemplo acá también. ¿Sí ven? Donde se ven las células que están relativamente cerca, lo cual no sucede en la médula control. ¿Cuáles son los posibles mecanismos que empezamos a averiguar? Porque obviamente hasta ahora estamos describiendo un fenómeno. No hay pericitos, no hay invasión al hueso ni al hígado. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sucede esto? Entonces lo que vimos es las siguientes hipótesis y las probamos. MSIs o pericitos expresan una sustancia que se llama SDF1, Stromal Derived Factor 1 o CXCL12, ¿cierto? Las células de cáncer que llegan al hueso expresan el receptor, que es CXCR4. Pensamos que genera un gradiente a través del endotelio y las células de cáncer se acercan mucho a la fenestración del endotelio en la médula ósea, ¿cierto? Y las dos expresan CD146. Ayer les mostraba un poco de los datos de CD146 que son muy importantes, y lo interesante es que vimos que CD146 no solamente es un marcador típico de células perivasculares, sino que el real nombre de CD146 es MCAM, Melanoma Cell Adhesion Molecule. Entonces, una célula de adhesión típica de melanoma, que de hecho en pacientes les da el criterio de invasibilidad y de agresividad al melanoma. Y es una prueba que se hace corrientemente en clínica. Cuando uno tiene un paciente con un melanoma primario, se toma una muestra de melanoma y si es 146 positivo, el pronóstico es mucho peor, porque ese le da la agresividad a ese melanocito. Entonces pensamos que ese 146 se asocia directamente con el MSI, porque ellas tienen la capacidad de formar lo que se llaman uniones heterotópicas. O sea, funcionan como un velcro y funcionan como una molécula de adhesión intercelular. Bueno, ¿cómo probar todo esto? Entonces lo que hicimos fue bastantes abordajes genéticos. Entonces, inicialmente desde la célula invasora, vamos a entender cómo 146 en la célula invasora, en la célula melanoma, puede tener un efecto en esto. Entonces hicimos lo que se llama un silenciamiento genético. A través de un vector, lo que hacemos es destruir todo el RNA mensajero y después la proteína de CD146 en células de melanoma murinas. Y vemos acá que hay un silenciamiento como el 95%. Y estas las inyectamos ahora en ratones normales, para entender si llegan o no llegan a estos mismos sitios. Y lo que vimos es que recapitulan idénticamente el ratón mutante, idéntico. Llegan a todas partes excepto hígado y esqueleto. Entonces ya eso fue la primera prueba de que CD146 en células invasoras de cáncer es absolutamente necesario para la entrada en el hueso y en el hígado. Y aquí nuevamente los ratones ven los controles, pues ratones bastante deteriorados clínicamente, mientras que los otros están completamente normales, sanos, como si nada hubiera pasado. Y estos tres, multiplicado por más o menos unas 10 veces, son como 30 ratones aproximadamente, reciben la misma dosis de células de cáncer, la misma. Entonces ya fue la primera indicación de que CD146 está jugando un papel en toda esta historia. Ahora la perspectiva es de los pericitos. Ahora necesitamos saber qué pasa con el 146 en los pericitos. Hicimos la misma técnica, que es el silenciamiento en MSIs, en células madre mesenquimales, alcanzando más o menos un 70-75% de silenciamiento, que es bastante aceptable. Silenciar,
el comentario es porque trabajar con células madre adultas no es fácil, no son células muy fáciles de trabajar, son células que son muy robustas, células que son difíciles de transfectar, difíciles de transducir viralmente, tienen un comportamiento muy robusto, entonces un silenciamiento del 65-70% es un éxito rotundo. Pero aquí tenemos un problema, decimos, bueno, ¿cómo hago yo para silenciar 146 in vivo? O sea, para que no exista 146 en vivo, me tocaría crear un ratón transgénico que no tuviera CI146, y eso no lo voy a hacer. Lo que hicimos un abordaje muy interesante y a la gente del NIH le encantó. Y es, ¿se acuerdan el ensayo del cubo que les mostré ayer? Que es un cerámico de 1 por 1 por 1, donde se insertan células madre adentro, se pone atrás en el lomo de un ratón, a las 4 semanas forma hueso, a las 6 semanas produce sinusoides, a las 8 semanas produce un hueso totalmente funcional en el lomo de un ratón. ¿Listo? Hicimos lo mismo, pero lo sembramos ya con células modificadas genéticamente, con estas que le hicimos silenciamiento para 146 y para SDF1, obviamente. Que necesitamos saber cuál es el aporte de la célula local residente del hueso en cuanto a llamar a la célula de cáncer. Entonces, este es el hábitat, o este es el cubo como tal, un esquema del cubo. Y en este caso lo que usamos después fue estas células especialmente transducidas viralmente con un lentivirus para estas moléculas que se llaman AChRNA, para 146 y para SDF1. Y el protocolo habla de que esperamos unas 8 semanas mientras se genera el hueso, atrás en el lomo del ratón. Después hacemos el silenciamiento inducido, que dura más o menos unos 5 a 7 días. Y después inyectamos las células de cáncer y esperamos 2 semanas y hacemos la evaluación. ¿Cuál es lo interesante de este modelo? Este interesante modelo es que en un solo animal tenemos 4 cubos con backgrounds genéticos diferentes. Podemos analizarlo, entonces la variabilidad se empieza a reducir, todo el tiempo se empieza a reducir. Y tenemos el esqueleto como el control interno, todo en un solo modelo. Es un abordaje muy robusto, que da mucha información, minimiza el uso de ratones también, lo minimiza, entonces no hay que estar usando muchos animales que pues obviamente no es el ideal. Y estos fueron los resultados espectaculares. Primero vimos que efectivamente todos estos ratones fueron invadidos por células de cáncer, como se esperaba. Pero miren los amarillos, que son los controles. Estos cubos, que ya es hueso, invadidos totalmente por melanoma. Esta es la primera vez que se describe en la literatura que uno puede haber invasión de una célula de cáncer en un hueso hecho artificialmente en un animal. Pero miren lo más interesante. CD146, los rojos, completamente limpios de metástasis. ¿Qué quiere decir? Que CD146 no solamente en la célula invasora de cáncer, sino en la residente, en la célula madre pericito local, es absolutamente esencial y necesaria para que se acoplen las dos y entren y formen la metástasis. Y aquí lo pudimos comprobar. Y nuevamente las señales son mínimas, es decir, y esta es la histología donde se ven esos grandes tumores en el control, y en el 146 no hay absolutamente nada. Y aquí vemos, por ejemplo, en este cubo, haciendo un análisis histológico después inmunistoquímica para 146, vimos todas estas células de melanoma que están entrando en este sinusoide, y este es un pericito, con 146 están juntas. Entonces la hipótesis de trabajo sí era cierta, pudimos probar que efectivamente durante el proceso de metástasis en hueso, las dos células se juntan y entran solas. ¿Listo? Lo interesante es que empezamos a hablar, y el colaborador de este trabajo es el doctor William Sheeman, que es el director del Centro de Investigaciones en Cáncer de Seno de Case Western. Y él es un experto en cáncer de seno y empezó a hacer una serie de experimentos en 146. Y lo que vio es que todas las líneas celulares de cáncer de seno, que son líneas humanas obtenidas de pacientes con cáncer de seno, en las cuales eran más agresivas en cuanto a su potencial metastásico, todas eran CD146 positivas. Y las que eran no invasoras, o sea, menos agresivas, eran 146 negativas. Y la otra cosa que hace él es una cosa que en cáncer se llama EMT, que es la transformación epitelio-mesenquimal. Que es un paso absolutamente necesario para que una célula de cáncer de seno pueda generar invasión, que es un epitelio, se vuelve mesenquimal y migra hacia la vasculatura.
Lo que vio él es que cuando induce EMT en cualquier célula de cáncer de seno humano, inmediatamente se vuelve 146 positivo. O sea, no solamente para melanoma, pero estos datos sugieren que para cáncer de seno, 146 también es un marcador o un indicador de agresividad tumoral. Y lo interesante, y estos son datos preliminares, no es conclusivo, esto no está en el paper, es que pudimos probar que los mismos mecanismos que usa el melanoma para entrar al hueso y al hígado, el cáncer de seno hace exactamente lo mismo. Aquí repetimos los mismos experimentos, pero con líneas humanas. Esto es una línea que se llama MDA 231 SCP2, que es una línea de cáncer de seno humana obtenida más o menos en los 90 en una paciente en el MD Anderson en Houston. Y vimos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de MES y pericitos es requerida para una eficiente extravasación de cáncer de seno, de células de cáncer, de melanoma en hueso e hígado. Que el cubrimiento deficiente de pericitos en los vasos afecta diferencialmente la intravasación, tumor primario, Suecia, y extravasación de células de cáncer, lo que vimos nosotros en Cleveland. Las células de cáncer invasoras interactúan con las MSI pericitos residentes a nivel del espacio abdominal, o sea, justo afuera del vaso sanguíneo, perivascularmente, como parte inicial de la cascada de diseminación metastásica. SDF1 y CD146 participan en la intravasación controlada de las MSI pericitos a hueso y a hígado también, a las dos. Y como hipótesis también con unos datos iniciales, células de cáncer de seno pueden seguir mecanismos similares a los de melanoma durante la extravasación del órgano blanco, evidencia sugestiva. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ya me quedan 3 minutos, voy a hablar de lo que estamos haciendo en este momento. Lo que se identificó es que 2 órganos en particular, hígado y hueso, se vuelven resistentes a la metástasis cuando no existen los pericitos. Eso tiene unas implicaciones clínicas tremendas. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo ahorita es diseñar unos anticuerpos monoclonales para neutralizar CD146. Si yo tengo un paciente diagnosticado con melanoma o con cáncer de seno, podemos dirigir esa terapia para bloquear CD146 en el hueso y que las células que están corriendo sigan derecho y no generen metástasis. Que metástasis en el hueso es uno de los principales indicadores de morbilidad en pacientes con cáncer de seno. Mata a las pacientes con cáncer de seno, genera fracturas en el cuello de fémur en las pacientes con cáncer de seno. Lo mismo en el hígado. Entonces, esto de ser cierto y de poderse llevar a una instancia terapéutica como pues, obviamente es el deseo en los siguientes 5 años, se puede volver una terapia para prevenir la formación de metástasis a partir de cáncer de seno y melanoma. Segundo, vimos que estos 2 órganos se vuelven inmunes, por decirlo de alguna forma. Entonces empezamos a pensar qué similitud tiene el hueso y el hígado que no lo tienen otros órganos como el pulmón, cerebro, glándulas adrenales para melanoma. Y resulta es que los 2 tejidos son tejidos hematopoyéticos. La médula ósea es un tejido hematopoyético por excelencia y el hígado lo es durante el proceso embrionario. El hígado es supremamente hematopoyético. Cuando hay una lesión hematopoyética, el hígado viene al rescate y hace hematopoiesis. El hígado tiene capacidad de hematopoiesis. Y hay un paper de Shosawa y colaboradores que habla que el cáncer de próstata entra a la médula ósea, al nicho hematopoyético, donde están las células madre hematopoyéticas y alrededor las mesenquimales, y físicamente desplaza las hematopoyéticas y se establece, con lo que él denomina unos footholds, como unos agarraderos, y ahí arranca a hacer metástasis en el hueso. Entonces hay algo muy particular en el nicho hematopoyético de la médula ósea del hígado que hace que sea un sitio muy fértil para la colonización por cáncer de seno y cáncer de próstata y melanoma. Lo que estamos diseñando ahora es una forma en la cual se pueda modificar ese nicho hematopoyético dentro de la médula ósea para hacerla menos fértil a la llegada de células de cáncer y de esa forma prevenir el cáncer de seno, las metástasis en cáncer de seno y melanoma hasta ahora y potencialmente cáncer de próstata. Que como se ha venido mencionando en estos días, quería aprovechar la oportunidad para recordarles del curso que estamos diseñando online con el aval de Solsema. Básicamente tienen que entrar en este website, educacioncelulasmadre.com, y esto es lo que van a ver una descripción general del curso,
entran acá en un preregistro y simplemente les van a pedir una información muy general. Esa información llega a la sociedad, que es una fundación, esta, Society for Worldwide Medical Exchange, y ahí ya coordinan con ustedes directamente para la inscripción formal. Este es el Twitter, que es relativamente reciente, ¿no? Si quieren pueden seguirlo y para tenerlos al tanto sobre noticias acerca de células madre, acerca de terapias, acerca de cursos, entrenamientos. Ténganlo presente como para estar ahí en la jugada. Muchas gracias y cualquier